Listo, pues vamos a comenzar. Primeramente, nada más quiero agradecerles que nos estén acompañando por acá. Es una iniciativa de Julio César Rendón de Colombia que me invitó a darles esta sesión a la que hemos decidido llamarle Modelando Datos con Power Query. Muy bien, pues quiero comenzar desde la parte más básica porque seguramente muchos de ustedes a lo mejor no ubican lo que es la herramienta Power Query. Y qué bueno que el día de ayer Julio César decidió iniciar con el tema de tablas dinámicas, puesto que este tema es regularmente a lo que va a dar toda la información que nosotros modelamos en su momento con Power Query, a un informe de tabla dinámica, a una serie de dashboards que nos dan más información para nosotros poder reportar a la gente que esté interesada en la información. Entonces vamos a comenzar desde cero para quienes no conocen esta parte de Power Query. Dice esta lámina, ¿qué es Power Query? Power Query es una tecnología en donde nosotros vamos a poder conectar datos, nosotros los vamos a poder combinar, vamos a poder hacer cambios en ellos, vamos a poder conectarnos a distintos orígenes de datos y con base en ello nosotros dejar la información lista para justamente analizarla tal vez en un reporte de tablas dinámicas o para crear gráficos dinámicos o cualquier otro tipo de informe ya con la información totalmente acorde a nuestras necesidades de información. Aquí viene una parte bien importante de la parte de Power Query. ¿Por qué? Porque Power Query lo vamos a poder encontrar en Excel y lo vamos a poder encontrar en Power BI. Si ustedes no conocen Power BI, les invito a que en mi canal, en Microsoft Excel a todo nivel, tengo por ahí un curso desde cero, donde les muestro una introducción de Power BI. Bien, pues entonces, ¿cómo es el flujo de trabajo de Power BI? Nosotros vamos a poder conectarnos, en este caso vamos a pensar en la parte de Excel, vamos a conectarnos a través de nuestro equipo, a través de Excel, y dentro de nosotros vamos a transformar todos esos datos que nosotros, por ejemplo, en mi experiencia, yo soy contador, y muchas veces cuando descargas información de sistemas contables, muchas veces la información viene con muchos detalles, con espacios, con columnas que no están bien acomodadas, con caracteres que hay que quitar, con espacios que hay que quitar, etcétera. Entonces nosotros vamos a poder transformar estos datos con Power Query y muchas veces toda esta información la vamos a poder combinar y posteriormente pues la vamos a compartir con los usuarios que estén interesados en nuestros datos. Aquí una parte bien importante porque todavía me encuentro con usuarios que tienen versiones un poquito anteriores de Excel. Primeramente desde las versiones anteriores, si tú eres usuario de Excel 2010 y 2013, de manera en la instalación de Excel, pues no vas a encontrar Power Query. Esta la vas a encontrar disponible dentro de una descarga para Excel 2010 y 2013 y te va a aparecer ya que la descargaste una ficha que dice Power Query dentro de tu cinta de opciones, pero para las versiones de Excel 2016, 2019 y Office 365 en su modo de suscripción, Power Query ya viene dentro de la instalación y viene dentro del grupo de datos que dice obtener y transformar datos dentro de la ficha de datos y la cinta de opciones. Si ustedes no lo ven, ahorita yo les voy a enseñar cómo habilitarlo porque muchas veces, como son complementos, muchas veces viene deshabilitado. Si esto es lo que sucede con ustedes, ahorita vamos a ver ya en la práctica cómo habilitarlo. Y por último, en esta parte introductoria de Power BI, ¿cómo funciona Power Query? Dice que con Power Query podemos realizar búsquedas de orígenes de datos, lo que yo ya les explicaba en el flujo de trabajo. Nos dice también que podemos realizar conexiones de estos datos y darles forma a estos, por ejemplo, quitar una columna, cambiar el tipo de datos, extraer caracteres de algunas cadenas de texto, quitar espacios, así como lo hacemos con varias funciones dentro de la interfaz de Excel, lo vamos a poder hacer dentro de Power Query, pero con sus beneficios posteriores a que nosotros modelemos la información, vamos a poder tener esa parte
de ahorro de tiempo de manera sustancial con respecto a los usuarios que trabajan la interfaz regular de Excel. Y bueno, ya una vez que hayamos dado forma a estos datos, pues los vamos a poder compartir, como ya se los dije, para crear nuestros informes de manera adecuada. Pues bien, vámonos a la parte práctica. Voy a cerrar la presentación. Y vámonos a esta tabla que tenemos aquí. Esta tabla que tengo aquí tiene algunos datos sobre algunas salidas de almacén de algunos productos. En las columnas nosotros tenemos el nombre del almacén. Entre ellos tenemos el almacén general, papelería, mantenimiento, etcétera. La entidad, que en realidad la entidad es la primera letra de la sucursal de donde están saliendo estos materiales, que en las sucursales únicamente es la sucursal norte, sur, este y oeste. No hay más. En esta columna nosotros tenemos la fecha. En esta columna tenemos el código del artículo, la descripción del artículo, la cantidad que salió, el importe, el mes y el año de esos movimientos. Bien, les decía que qué bueno que el día de ayer Julio César Rendón les explicaba la parte de tablas dinámicas. Pues efectivamente, tablas dinámicas, mucha de la gente, digo, en realidad no hay nada que establezca qué es Excel intermedio, no hay nada que establezca qué es Excel básico o avanzado. Sin embargo, muchos de los conocimientos cuando ustedes van y piden trabajo, seguramente han visto que en las vacantes les dicen conocimientos avanzados de Excel, tablas dinámicas, macros, Víctor. modelado de datos. Hola, Víctor. ¿Sí? Qué pena interrumpirte, es que creo que se fue tu imagen. ¿Puedes volver a presentar, por favor? Ok. ¿Listo? Listo. Listo, Víctor, ya. Todo bien. Perdón, aquí un problema técnico. Muy bien. Entonces les decía que esta parte en donde a ustedes les piden en las descriptivas de alguna vacante la parte de Excel avanzado, pues muchas veces tablas dinámicas la engloban dentro de los conocimientos de Excel avanzado. Sin embargo, para quienes a lo mejor ya conocen esta parte de tablas dinámicas, se darán cuenta que la construcción de una tabla dinámica es realmente algo súper básico, algo bastante sencillo y que por lo menos para mí yo no la pondría como una herramienta de Excel avanzado, puesto que únicamente hay que arrastrar uno que otro campo, se construye la tabla, qué queremos totalizar, qué queremos como filas, qué queremos como valores y listo, nuestro informe sale casi de forma mágica. Pero, ¿en dónde está lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto está en la parte trasera de lo que se construyó con la tabla dinámica. Es decir, el que nosotros tengamos la capacidad de procesar los datos de forma adecuada. Si a mí me dan esta tabla que están viendo aquí, tal vez de manera muy rápida, ya se habrán dado cuenta que por acá yo tengo espacios que no me sirven en la palabra farmacia. Por aquí tengo unos espacios al inicio de la sucursal norte. Por acá yo tengo filas en blanco. Y entonces, si yo proceso la información con esos detalles, pues me van a salir muchos conceptos que no me van a servir o que me van a causar problemas a la hora de realizar el informe. Y entonces, no es realmente lo difícil construir la tabla dinámica, sino más bien el problema va a estar en cómo tenemos conocimientos para poder modelar esos datos, para poder depurar esos datos. Vean lo que yo voy a hacer ahorita. Voy a darle formato de tabla a todos estos datos. Y entonces vamos a construir una tabla dinámica. Nos vamos a ir aquí a la parte de insertar. Vamos a darle tabla dinámica y seleccionamos una tabla nueva en una hoja nueva. Muy bien. Aquí entonces yo lo que requiero construir es el importe por almacén y por año de las salidas que nosotros tuvimos de los almacenes. Voy a arrastrar esta parte de almacén a filas
y yo ya tengo aquí mis conceptos de los almacenes. Si ustedes observan, seguramente ya se habrán dado cuenta que yo tengo algunos conceptos que no parecen estar correctamente procesados dentro de la tabla dinámica, y es ahí en donde nosotros vamos a poder verificar qué es lo que está pasando. Vamos nuevamente acá. La parte de año la voy a poner en columnas. Y la parte de importe la voy a colocar aquí. Así de rápido, ya construí mi informe de tabla dinámica. Lo demás es un poquito de formato. Voy a seleccionar esto, voy a pulsar Control-Shift-1 y le damos formato de moneda. Y ya tenemos nuestro informe. Sin embargo, si ustedes son un poquito observadores, van a ver algunos detalles que no nos van a servir de mucho en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos como estos. Tengo dos conceptos de farmacia, en el que en uno estoy englobando, vamos a verlo aquí, en el que uno estoy englobando 1.798.000 y de este lado estoy englobando 112.000. Para mí el almacén de farmacia debería ser un solo concepto. Sin embargo, hay detalles por ahí en la información que están haciendo que esto no salga adecuadamente el informe. Tengo un concepto que también está en blanco por únicamente 188 pesos. Y tengo un montón de celdas en blanco que me están generando también este concepto. Por acá tengo dos conceptos que dicen papelería y papelería. ¿Por qué? Porque también en la captura de estos conceptos, pues algunas personas pusieron papelería escrito correctamente con el acento en la I, y algunas otras personas capturaron papelería sin el acento, y entonces Excel ha detectado que tenemos conceptos diferentes. Y entonces si yo presento este informe a mi jefe, a mi gerente o a quien sea que esté interesado en este resultado, pues obviamente va a ser algo que no nos va a servir para los efectos que nosotros queremos. Y es ahí entonces en donde nosotros tenemos que ver cómo arreglar esos datos. Vamos entonces a ver qué es lo que sucedió aquí. Yo vean, aquí tengo en esta parte de farmacia, si pulso F2, tengo todos estos espacios excesivos. Entonces vamos a empezar a depurar toda esta información, primeramente dentro de la interfaz de Excel, y después vamos a hacer otro ejercicio haciendo esa misma depuración, pero dentro de la interfaz de Power Query, para que ustedes vean las diferencias, y al final en Power Query yo les voy a mostrar cuál es el beneficio real de hacer el procesamiento en Power Query. Porque cuando yo subí este curso de Power Query a mi canal me decían, pero es que es mucho trabajo y sigue siendo lo mismo. Entonces, estos pasos que nosotros creemos cuando lo hagamos en Power Query, una vez que nosotros agreguemos más información a la tabla, estos se van a quedar guardados y entonces nosotros no vamos a tener la necesidad de volver a repetir los mismos pasos en la misma información, porque seguro que a muchos de ustedes les llega la información mensualmente o trimestralmente o anualmente y siempre mes a mes generan la misma depuración de datos, quitar espacios, quitar algunos conceptos, modelar algunos datos de tal columna. Entonces, todo esto que ustedes van a hacer, lo van a hacer en la parte inicial y posteriormente con los cambios que Power Query haya guardado, en un segundo van a tener la depuración en los siguientes periodos que ustedes tengan que trabajar la información, ya sea mensual, trimestral, etcétera. Bien, entonces aquí para que nosotros quitemos los espacios de, por ejemplo, la palabra farmacia, seguramente dentro de los datos más abajo hay más conceptos que tienen espacios. Si esta tabla que tiene, vamos a ver cuántos conceptos tiene. Esta tabla tiene 11.900 registros. Si tuviera 1,000 conceptos, como por ejemplo este que dice farmacia, y yo le empezara a quitar manualmente los espacios, pues me voy a tardar días, obviamente, en depurar esos datos. Para eso entonces vamos a utilizar una función que se llama espacios, pero aquí vamos a utilizar una columna auxiliar para quitar esos espacios y posteriormente copiar y pegar esos datos como valores
de este lado en la columna A. Entonces, de este lado en la columna L, yo voy a escribir igual, espacios, y voy a hacer referencia a farmacia. Únicamente es el único argumento que me pide. Quita los espacios, esta función, los espacios excesivos de cualquier cadena de texto. Si nosotros ahí tuviéramos más de 2 palabras, esta función no es que nos quite los espacios normales que existe dentro de una palabra u otra. Esos espacios normales nos los va a respetar, pero sí va a quitar todos los espacios excesivos que tengamos dentro de una cadena. Entonces, pulsamos aquí. Voy a copiar este mismo concepto hasta abajo. Copiar. Y entonces yo ya procesé totalmente la columna para que entonces ninguna de estas palabras de los almacenes quede con espacios excesivos. Lo que yo voy a hacer aquí es copiar toda la columna y pegar aquí los conceptos como valores. Hago clic derecho, puedo seleccionar esta parte de los iconitos que dice pegar como valores, o puedo hacer clic aquí en pegado especial. Me voy aquí a valores y le damos a aceptar. Yo aquí ya depuré mis datos y vamos a ver, vamos a regresar a nuestra tabla dinámica. Si yo actualizo esta información, entonces vamos a darle aquí clic derecho, actualizar, y vean, ya eliminé los espacios, ya no tengo 2 conceptos que dice farmacia. Entonces, poco a poco nosotros vamos dándole forma a estos datos para evitar estos conceptos erróneos que vamos juntando. Ahora, ¿qué más tenemos acá? De este lado, en la parte de sucursal, también tengo espacios excesivos. Entonces, puedo usar esta columna auxiliar para cambiar la referencia y ahora depurar los datos que yo tengo en la columna C, que es sucursal. Dejo espacios, abro paréntesis y ahora hago referencia a C2. Vean, ya tenemos aquí. Voy a seleccionar voy a copiar y voy a, con Control Shift abajo, ir hasta el último concepto. Pegamos y listo. Ya también he depurado los espacios de estos datos y voy a hacer clic derecho aquí y lo pego como valores. Igualmente, en la tabla dinámica no elegí esta parte de sucursal, pero si lo hubiera elegido también ya no tendría varios conceptos de este o de oeste o de norte que tuvieran espacios. Bien, en estos datos voy a eliminar aquí esta columna auxiliar. Dentro de estos datos también observen que tenemos por ahí filas vacías. Estas filas vacías también es importante que las eliminemos porque son justamente estas las que me están generando estos conceptos que yo tengo como en blanco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos dentro de la interfaz de Excel? Todo esto que estamos haciendo, si no conocían el concepto modelado de datos, en realidad es eso lo que estamos haciendo, un modelado de datos, pero dentro de la interfaz de Excel, como un usuario estándar de Excel, en donde nosotros estamos depurando datos, también en realidad lo que estamos haciendo es modelando información. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para quitar entonces esas filas en blanco? En cualquiera de las columnas yo voy a tomar el filtro y le voy a decir que únicamente me muestre los conceptos de celdas vacías. Le doy a aceptar y tal vez pues lo que queda para hacerlo rápidamente es seleccionar estos conceptos de celdas vacías. Por ahí tengo un concepto que está en blanco, pero no es que sea una fila vacía, sino más bien aquí se les olvidó poner un concepto. Y de hecho ustedes lo están viendo de este lado. Tenemos un concepto en vacío por 188 y si se dan cuenta, el importe de 188 nosotros lo tenemos dentro de la columna H. En la columna H nosotros tenemos importe y es este. Al que no le colocaron el concepto, nosotros lo vamos a agregar dentro del almacén general. Y entonces, al hacer el cambio, nuevamente, si actualizo mi tabla dinámica, pues este concepto ya se pasó a la parte de general, se sumó a este importe de acá, y ya quedaron en blanco, pero sin importes de este lado.
¿Por qué? Porque aún tengo aquí unas filas en blanco. Las voy a eliminar. Clic derecho, eliminar filas y listo. En teoría nosotros de este lado ya tenemos la información un poquito más preparada. Por ahí creo que hay algunos otros detalles, pero vamos a ver qué podemos hacer. Bien, vamos a hacer clic derecho, actualizar, y entonces ya desapareció esa parte de los conceptos con espacios de farmacia, ya no tenemos espacios con celdas vacías, y por ahí creo que nos falta esta parte que dice papelería y papelería. Esto debería ser un solo concepto, voy a hacerlo más grande. Voy a depurar esta parte de papelería y papelería. Entonces vamos a regresar a la tabla y dentro de los filtros, aquí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, sabemos que el concepto correcto es este que dice papelería y aquí está el que dice papelería. Nosotros podemos filtrar ambos. ¿Sí? Podemos filtrar ambos y si selecciono con Control Shift abajo todos los conceptos, yo puedo reemplazar los valores colocando la celda activa sin quitar la selección. Me voy a un concepto de los que esté correctamente escrito y si pulso F2 voy a entrar al modo de edición de celda y puedo pulsar Control Enter. En ese momento, cuando yo pulso Control Enter con la selección de todas las celdas, los conceptos se escriben idéntico al texto que nosotros tengamos en la celda activa, que en este caso fue esta segunda. Nosotros, ya que tenemos esta información, ya la parte de papelería, si yo activo el filtro, observen que yo ya tengo papelería sin otro concepto como el que teníamos de papelería. Voy a darle deshacer para ver qué otras opciones nosotros tenemos. Yo puedo seleccionar todo este rango y también si pulso Control L, voy a poder buscar y reemplazar. Esa podría ser otra opción para nosotros arreglar esta información. ¿Qué es lo que quiero buscar? Pues lo que quiero buscar va a ser el texto papelería, sin acento. Y lo quiero reemplazar por papelería. En este caso, si le ponemos el correcto, que lleve el acento, y pulsamos aquí donde dice reemplazar todos. Ya nos dice que hubo 6 conceptos que reemplazó. Y ahora, si nuevamente abro el filtro, pues nuevamente ya veo aquí que papelería ya se encuentra en uno solo. Vamos a nuestra tabla dinámica y vamos a actualizar. Ahora sí, ya solamente nosotros tenemos un concepto de papelería, ya tenemos un solo concepto de farmacia y ya no tenemos por ahí conceptos en blanco. Estos espacios que ustedes ven aquí y acá es porque en 2017 y en 2015, como lo menciona aquí estos conceptos de columna, es porque ahí no hubo registros ni hubo salidas del almacén de otros materiales. No es que haya un error dentro de la base de datos. No sé si el día de ayer, Julio, cuando trabajaron con él, pues les vio con ustedes esta parte, pero bueno, si por ahí ustedes pueden rellenar esos conceptos, los pueden rellenar de una forma distinta para que ustedes puedan establecer un concepto. Si ustedes hacen clic derecho dentro de la tabla y se van a opciones de tabla dinámica, pues ustedes tienen estas opciones que dice para celdas vacías mostrar. En este caso yo sé que para esas celdas pues yo puedo mostrar un 0, doy a aceptar y de acuerdo a mi criterio o de mi concepto de lo presentable, creo que esto se ve mejor a dejar esos espacios vacíos, porque aquí siempre es importante recordar también que muchas veces la información que nosotros generamos no va precisamente a gente que conoce de datos o que conoce de Excel o que conoce de Power BI. Mucha de esta información va a parar a manos de gente que poco o nada conocen de Excel. Entonces nosotros, si ellos reciben información con esas celdas en blanco, pues podrían pensar, ¿qué pasó aquí?
seguramente se te olvidó o borraste el concepto o las ventas de este informe, o en este caso las salidas de almacén de este informe, porque están en blanco. O sea, no, mejor lo importante es ponerles un 0 y decirles, ¿sabes qué? Aquí no hubo movimientos en este concepto y en y entonces, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí nuestro informe. Obviamente, como les digo, seguramente Julio ayer les enseñó a hacer algo bastante presentable con gráficos dinámicos y demás. Hasta aquí yo voy a dejar esta parte introductoria que toqué de tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque va relacionado a lo que yo ahora quiero mostrarles nuevamente con esa misma información y con los mismos errores, pero ahora lo vamos a hacer con Power Query. Vamos entonces a tener esta base de datos, que es la misma información, esta tabla, y yo igualmente voy a prepararla nuevamente para transformarla en una tabla. El último registro, pulso Control T y me pregunta si la tabla tiene encabezados. Le doy a aceptar. ¿Por qué aunque parece que ese rango de datos era una tabla, ¿por qué estoy dándole forma de tabla? Si alguno de ustedes no saben el por qué, todo este tipo de complementos o sistemas como Power BI, es conveniente que siempre nosotros les demos formato de tabla a nuestros datos, porque identifica que ese objeto es un objeto totalmente cerrado que tiene unos encabezados y que tiene un rango de datos de la celda 2 a la celda 10,000. Porque muchas veces, si cargamos datos exactamente como los tenemos aquí, donde hay filas o donde tenemos tal vez muchos detalles dentro de la información, muchas veces a Power Query o a Power BI o al sistema que ustedes metan de análisis de datos, puede que identifique que los datos nada más llegan hasta aquí. ¿Por qué? Porque hay espacios en la parte de abajo. Sin embargo, cuando nosotros le damos formato de tabla, le estamos indicando que todo ese elemento tiene un rango de datos bien establecido. Entonces, no es una limitante, pero sí es una recomendación muy personal que yo les doy. A la hora de que carguen datos en sistemas de análisis de información, sí traten que si lo hacen desde Excel, traten de que estos lleven formato de tabla. Bien, ahora vamos a ver la parte de en dónde se encuentra Power Query. Los mismos cambios que nosotros hicimos en esta tabla son los que vamos a hacer en Power Query. Vamos a quitar los espacios de la palabra farmacia, vamos a quitar los espacios que tuvimos aquí en norte, vamos a quitar las líneas en blanco y por ahí creo que no depuré en la tabla dinámica unos espacios que nosotros teníamos aquí. Estos también los vamos a depurar ahorita en Power Query y vamos entonces a ir conociendo su interfaz y vamos a ir viendo las herramientas que nosotros tenemos acá. Bien, vamos entonces a la ficha datos y dentro de la ficha datos tenemos esto que se llama obtener y transformar datos. Denme un segundo. Vamos a verlo más de cerca. Esta parte que dice obtener y transformar datos es en realidad Power Query. Mucha gente cuando les preguntamos dentro de los cursos o dentro de las conferencias que se llegan a dar a veces, si les preguntas el nombre, ¿conocen Power Query? Mucha gente te contesta que no. Y es justamente porque viene de manera casi implícita dentro de Excel. En ningún lado dice Power Query hasta que abres la interfaz de Power Query. Y entonces creo que ese desconocimiento se debe también a que hay poca difusión y que también dentro de los menús de Excel muchas de las personas aprendemos picándole, pero en ningún lado dice Power Query y entonces asumo que no conozco Power Query. Entonces, dentro de este grupo es en realidad todas las opciones que nosotros vamos a tener en Power Query. Si ustedes no tienen habilitados estos conceptos, recuerden lo que les comenté, Excel 2016, 2019 y Office 365 ya lo tienen instalado y si lo necesitan en 2013 y 2010, hay que descargarlo. Pero el hecho de que ustedes tengan 16, 19 o 365 muchas veces viene desactivado. Si es su caso, vamos a ir aquí adentro de archivo, hacemos clic, en la parte de hasta abajo, aquí viene unas opciones
y se va a abrir este cuadro de opciones que trae un montón de herramientas que podemos configurar para el funcionamiento de Excel. En la parte de hasta abajo viene un concepto que dice complementos. Dentro de complementos, si hago clic, se va a mostrar esta parte, los complementos de aplicación activos y los inactivos. En la parte de abajo nosotros tenemos complementos de Excel, pero si seleccionamos esa lista y pulsamos en complementos com y le damos en ir, nosotros vamos a tener este cuadro en donde vienen los complementos Power de Excel. El complemento Microsoft Power Maps para Excel, Power Pivot para Excel y Power View para Excel. Dentro de este debería venir el que dice Power Query. En mi versión, como ya lo tengo activado, pues obviamente no me lo da. Entonces, ya que ustedes lo activaron, le pusieron la casilla de verificación, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar esta tabla, la vamos a cargar dentro de Power Query. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el cursor dentro de cualquier celda de la tabla y voy a pulsar aquí en la ficha datos desde tabla o rango. Vamos a esperar a que cargue. Y esta es la interfaz, en donde aquí sí, en la parte de arriba, si ustedes ven, es donde dice editor de Power Query. Si ustedes no conocían esta interfaz o no habían trabajado nunca con Power Query, esto es lo que llamamos Power Query. Nos va a servir para el modelado de datos y nos va a ayudar con toda esta información que nosotros querramos hacer. Y bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean la utilidad de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que sucedía de los problemas que teníamos. Nosotros teníamos por ahí conceptos con espacios y que pues había que depurar. Obviamente aquí nosotros no vamos a trabajar como en Excel. Deben saber que aquí se trabaja con filas y se trabaja con columnas. Aquí no existe dentro de Power Query el concepto de celda, es decir, no voy a poder ir a una celda y modificar un solo concepto y copiar y pegar hacia abajo, todo eso desaparece. Nosotros trabajamos directamente con filas y columnas y nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, yo aquí tenía conceptos, vean, tenemos dos conceptos de farmacia. Igual, tenemos el problema de la papelería, que tiene papelería con acento y sin acento, entonces hay que depurarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer aquí? Yo aquí no puedo ir a esta celda y decirle igual espacios y depurar. No. Aquí en Power Query, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar la columna y entonces dentro de la columna yo voy a ir aquí a donde dice transformar. Vean que los menús, para quienes conocen esto de apenas o quienes están conociéndolo en esta sesión, vean que muchos de los menús son muy parecidos, ¿no? Todo es parecido a la interfaz de Office. Entonces, eso permite que de alguna forma nos sintamos familiarizados con los conceptos y no sea tan complejo. Es únicamente ir identificando los datos y las herramientas para crear lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos una ficha de inicio en donde tenemos algunas opciones para las columnas. Aquí podemos quitar filas o conservar filas. Podemos dividir columnas, que es algo como la herramienta de dividir en columnas de Excel. Y bueno, algunas otras cosas que nos van a ayudar a combinar datos y demás. Aquí tengo una ficha que se llama transformar, que nos va a permitir darle formato a textos, extraer textos y hacer muchas de las cosas que hacen algunas funciones de Excel. Aquí pues podemos agregar columnas, podemos mover mucha de la información que tenemos acá. Es importante que ustedes sepan, se me olvidaba decirles, que cuando ustedes se conectan una base de datos, una tabla de Excel o una base de datos externa a Power Query, toda la información que ustedes modifiquen aquí no sufre cambio alguno en el origen principal de datos. Es decir, ustedes destrozan toda la información que tengan acá, pero no van a hacer ningún cambio que pueda comprometer la integridad de la información que está allá atrás,
que es en este caso mi tabla de Excel. ¿Ok? Todo lo que ustedes puedan hacer aquí se queda únicamente dentro de Power Query y no afecta en ningún momento la información que nosotros conectamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos quitar? Los espacios de farmacia. Voy a ir aquí hago clic aquí en los encabezados, se selecciona toda la columna y dentro de este grupo que dice columna de texto, tengo esta herramienta que dice formato. Dentro de formato, la dichosa función espacios es esta herramienta que dice recortar. De hecho, vean la descripción que aparece ahí. Quita los espacios en blanco iniciales y finales de cada celda de las columnas seleccionadas. Si yo hago clic en recortar, no lo visualizan, no se ve cómo quita los espacios porque no son visibles, pero ya quitó los espacios de los conceptos de farmacia. Vean que ya farmacia, ya solo tenemos un concepto. Y así en un segundo no tuve que hacer igual espacios, irme al último concepto, copiar toda la fila, copiar ese concepto ya sin espacios, pegarlo como valores, sino directamente aquí en la fuente, únicamente con ubicar una herramienta que se llama recortar y elimina los espacios que hubiera en estos conceptos. Puede ser una tabla de 1000 registros en donde dices, bueno, pues me quitó 10 o 15 conceptos que tenían espacios. Pero aquí vamos a poder conectar bases de datos o orígenes de datos que tengan millones. Y cuando son millones, créanme que la utilidad y el tiempo que nos va a ahorrar es demasiado, demasiado. Entonces, ¿qué cambios hizo aquí? Fue el de espacios. Aquí viene algo bien importante y algo de lo que nosotros tenemos que considerar usar Power Query para mucho del modelado de datos. Todos los cambios que nosotros hagamos, aquí no existe dentro de Power Query, no existe el control Z. No existe control Z, entonces si yo aquí pulso control Z, no va a pasar nada, no van a regresar los datos a como estaban. Aquí lo que existe es un concepto en este panel de la derecha que se llama configuración de la consulta. Dentro de este está este cuadro que dice pasos aplicados. Todos aquellos cambios que yo le haga a la información se van a ir guardando dentro de esta parte que tenemos aquí. Si ustedes observan, hice un solo cambio, hice este de texto recortado, es decir, quité los espacios de la columna almacén y aquí me va a ir guardando cada cambio. Vamos a hacer el siguiente cambio, que de hecho también es quitar espacios, que es en la columna sucursal. Hago clic dentro de la columna sucursal, en el encabezado, y nuevamente me voy a formato y nuevamente voy a recortar. Ya se quitó el espacio, vean cómo se recorrió a la izquierda este concepto, que era el que teníamos a la vista, y entonces yo ya agregué un nuevo cambio. Ahora, tenemos por ahí algunas filas en blanco. Estas filas en blanco no es que yo vaya una a una y le dé clic derecho aquí y le dé eliminar. Yo tengo una herramienta en donde yo voy a poder eliminar esas filas vacías. De hecho, cuando les di la descripción de los conceptos, por ahí estaba la herramienta. Voy a hacer clic aquí en inicio. Y dentro de inicio yo voy a tener este concepto que dice quitar filas. Si yo doy clic aquí, me dice qué filas quiero quitar. No es nada más quitar filas. Puedo quitar filas superiores, filas inferiores, filas alternas. Puedo quitar filas que Power Query identifique como duplicadas. Y a continuación viene la que vamos a utilizar. Quitar filas en blanco. Voy a hacer clic aquí. Y entonces, cuando yo quite esas filas en blanco, observarás que ya no tengo por ahí esos conceptos que decían null, que se atravesaban aquí entre las filas en blanco que yo tenía. Las quita de manera muy rápido, así sean 20, así sean 1000, así sean 50,000, depende la información que tú tengas. Entonces, en este caso, como en Excel que hicimos para quitar las filas en blanco, fui a cualquier columna, filtré, le di filas en blanco y entonces empecé con el mouse a seleccionar todo y clic derecho, eliminar. Aquí no, únicamente le di filas en blanco, eliminar filas en blanco y listo.
Vean, ya agregué un nuevo paso por aquí que dice filas en blanco eliminadas. Nuevamente repito, si yo pulso Control Z, no es que suceda el rehacer, sino que si yo quiero o me equivoqué en algún cambio que yo realicé, dije tal vez no quería quitar esas filas en blanco, entonces lo que yo puedo hacer dentro de estos pasos aplicados, si yo selecciono alguno, observarán que yo tengo una X aquí en la parte izquierda. Déjenme acercar un poquito. Aquí está. Esa X roja que ven donde dice filas en blanco eliminadas, me va a permitir que si yo hago clic ahí, pues me elimine el concepto y la información regrese a como estaba. Puedo regresar tantos pasos yo requiera, por eso les decía a ustedes, jueguen con la información, háganla pedazos, no pasa nada, pues todos estos cambios que realicen, lo podemos volver a hacer y quitar y dejar la información tal y como se encontraba cuando la conectamos. En realidad sí quiero quitar estas celdas en blanco, entonces a manera de práctica, pues nuevamente vamos a quitar esas filas. Voy a ir aquí a la ficha inicio. Y dentro de la ficha inicio tenemos quitar filas y tenemos la herramienta quitar filas en blanco. ¿Listo? Ya tenemos eliminadas esas filas en blanco. ¿Qué más teníamos por ahí? La parte de papelería. Aquí si voy al filtro, tengo estos dos conceptos que se llaman papelería y papelería. Y entonces, ¿cómo vamos a hacerlo aquí? Aquí creo que la herramienta idónea para esto es una herramienta que se llama reemplazar valores. Aquel control L que ustedes utilizan en la interfaz regular de Excel, nosotros la tenemos aquí en la ficha inicio y la tenemos aquí en reemplazar valores y es idéntica. Nos va a dar qué valor buscamos y qué valor queremos reemplazar. También la vamos a poder encontrar si hago clic derecho en el encabezado de la columna y entonces tenemos esta herramienta que también dice reemplazar valores, que es lo mismo, no es cierto, es reemplazar los valores, que es lo mismo. Entonces, cualquiera de las dos que ustedes decidan utilizar es la misma herramienta, únicamente son dos rutas distintas. ¿Qué es lo que voy a buscar? Papelería sin acento, y lo quiero reemplazar por papelería. Aceptamos y ya me agregó un nuevo paso aquí. Dice valor reemplazado. Y ya entonces si voy al filtro de este lado, ya tengo papelería solito. Ya no hay dos conceptos de papelería. Por aquí tenía, les decía, un concepto que no habíamos depurado dentro de Excel, que es esta columna en donde en realidad les decía es la primera letra de la sucursal, es decir, N de norte, E de este, S de sur y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo lo que necesito es que todos estos que dicen null, que son celdas en blanco, pues se rellenen con el concepto, en este caso de la E, de este, o en este caso con la S de sur. Aquí podemos utilizar varias formas, pero creo que para mí lo más fácil y para que ustedes también vayan viendo algunas herramientas que nosotros utilizamos, yo lo que voy a hacer primeramente es eliminar esta columna. Voy a darle clic derecho en el encabezado, le doy quitar. Y lo que voy a hacer posteriormente a esto es duplicar esta columna de sucursal. ¿Cómo lo voy a hacer? Clic derecho en el encabezado y aquí viene una opción que dice duplicar columna. Le damos clic derecho, duplicar columna y se van a agregar siempre al final las columnas que tú dupliques, aunque las vamos a poder movilizar posteriormente. Voy a hacer clic en el encabezado porque me la nombró como sucursal copia y esta se llamaba entidad. Únicamente con hacer clic, doble clic, se va a poner en modo de edición y la vamos a editar. Vean, aquí se van agregando todos los cambios. Vean que ya dice aquí valor reemplazado, columnas quitadas, columnas duplicadas y ahorita me dice columnas con nombre cambiado, que fue este cambio que hice de entidad. Y entonces, esta columna que yo voy a llamar entidad, la voy a arrastrar y la voy a colocar donde estaba la anterior. Ya la tenemos ahí. Vean que tiene hasta ahorita los mismos conceptos.
¿Qué es lo que yo necesito? Ustedes recordarán dentro de Excel funciones de texto bastante básicas. La función izquierda, la función derecha o la función extrae. Pues en este caso, como lo que requerimos es únicamente la primera letra del concepto de sucursal, pues vamos a recortar esta columna que yo ya agregué y que tiene en todos los casos el concepto. Nosotros entonces utilizaríamos en Excel la función izquierda para extraer el primer carácter de izquierda a derecha de esta columna. En este caso, nosotros vamos a utilizar dentro de la ficha transformar, nosotros vamos a tener una herramienta que dice extraer. Dentro de extraer vamos a tener justamente, y lo van a recordar por tan solo con la descripción de las herramientas, que vamos a tener longitud. Longitud, ¿qué les recuerda? La función largo, cuántos caracteres tiene una cadena de texto dentro de alguna de las columnas. Primeros caracteres, es decir, de izquierda a derecha, la función izquierda en Excel. Últimos caracteres, la función derecha en Excel, y así varias de estas nosotros las vamos a poder visualizar como funciones que nosotros hacemos en Excel. Vamos entonces, yo voy a seleccionar aquí primeros caracteres, es decir, la función izquierda, y yo le voy a decir cuántos caracteres quiero conservar, únicamente uno, de izquierda a derecha, primer carácter, y aceptamos. Y entonces, todos esos espacios de la columna entidad que estaban dentro de esta columna que tenía celdas en blanco, pues ya la corregí. Ya absolutamente tengo una columna que se llama entidad y que ya tiene en todas sus celdas la primera letra de la sucursal. Si no mal recuerdo, creo que hasta aquí eran los cambios que nosotros realizamos. Y vamos a ver, creo que sí, vamos a filtrar aquí. Creo que aquí ya no necesito hacer cambios. Aquí tampoco, ya se encuentran todos. Miren, por aquí tenemos un concepto que creo que tampoco depuramos en la tabla dinámica. Por aquí tengo conceptos que se llaman sur, pero que se llaman sur con la letra minúscula. Por eso tengo la S minúscula y tengo la S mayúscula. Entonces, vamos a reemplazar, vamos a utilizar nuestra columna de reemplazar valores. Voy a hacer clic en sucursal y en sucursal voy a reemplazar valores. Le voy a decir aquí que todo aquello que se llame sur me lo reemplace con sur pero con mayúsculas. Aceptamos e igualmente como estos cambios hay que hacerlos en la columna de entidad, vamos a darle, seleccionamos entidad, reemplazamos los valores y aquí vamos a buscar únicamente la S para reemplazarla por la S mayúscula. Y ya tenemos los cambios y creo que estamos listos. Ya tenemos los 4 conceptos, E, N o S en mayúsculas y entonces nosotros ya podríamos construir nuestra tabla dinámica. Observen los periodos que tenemos aquí en cuanto a los años. Yo tengo 2015, 16, 17 y 18. Acuérdense de estos datos porque ahorita vamos a hacer un ejemplo en donde esa es la parte que quiero que nosotros dimensionemos la utilidad de Power Query, porque con tan solo agregar datos y aunque tengan todos estos errores que yo ya les mencioné, Power Query lo va a hacer en un segundo y nos va a dar la información depurada. Vean, entonces tenemos de 2015 a 2018. Si ya terminé de modelar los datos, en realidad esta es la parte de modelado de datos. Ustedes lo han hecho, han modelado datos en Excel con su interfaz y con sus funciones y atascando de funciones Excel. En este caso, nosotros lo hemos hecho con Power Query, que es un motor un tanto más veloz que la parte de Excel y que nos va a permitir, aparte, no fallarle en la parte de desempeño al archivo de Excel, porque al tener nosotros tantas fórmulas en un archivo de Excel, seguro les ha pasado que hacen un filtro
y entonces el archivo de Excel se convierte en una locura porque se hace lento, porque hay que esperar 2, 3 minutos en lo que reacciona y entonces está bien trabajar con fórmulas, pero muchas veces cuando la información ya es demasiada, empieza a mermar nuestra productividad por tanta función que tengamos en algunos libros de Excel. Ya que terminamos, entonces yo le voy a dar clic aquí en donde dice cerrar y cargar. Es decir, ya hicimos los cambios, vamos a cerrarlo y vamos a crear en una nueva hoja la consulta ya con los datos modelados. Y entonces, a partir de esta consulta, yo puedo crear mi tabla dinámica con la información. Vamos a crear la tabla dinámica con la misma información que construimos la anterior. Voy a ir entonces aquí a insertar, tabla dinámica, y vamos a ubicarla en un libro nuevo también. Ahora sí, ya tengo en filas, voy a llevar almacén. Y vamos a llevar la parte de importe a valores y año lo voy a llevar aquí. Por ahí en esta segunda tabla aún no tengo depurado la fila en blanco. Recuerdan que tenía datos, pero que en la parte de almacén no tenía el concepto de general, que fue el que agregamos. Es importante, y qué bueno que me botó este error ahorita, es importante que no, el hecho de que empecemos a utilizar Power Query no quiere decir que todo lo vayamos a hacer en Power Query. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este error, como solamente es una celda, yo preferiría irme al origen de datos, que es mi tabla, que sería esta, y modificar el concepto y actualizar la tabla dinámica y listo. Es decir, vamos a hacerlo. Yo aquí tengo un concepto vacío, que es este. Y entonces yo aquí le pongo general. Y ya acabé. Ya lo único que yo voy a hacer es actualizar mi consulta. Esta es la que viene en Power Query. Clic derecho, actualizar. Y como ya se actualizó, entonces también mi tabla dinámica, que es esta, le hago clic derecho y ya se actualizó. O sea, la información no necesariamente tendría que ir a Power Query y hacer un cambio y reemplazar cualquier espacio en blanco, tal vez por general, sino únicamente tal vez es más sencillo irme al origen de datos y no pasa nada. Nada más que sí deben saber que es importante. Déjenme nombro esto, porque se me están creando varias hojas. Esta es mi consulta y esta es mi tabla dinámica de Power Query. ¿Vale? Entonces, yo lo único que hice aquí, vean los cambios, aunque yo los hice en Power Query, vean que el origen de datos sigue teniendo sus errores, sigue teniendo aquí papelería, sigue teniendo los espacios acá, sigo teniendo las filas en blanco. Y en la consulta, todos esos detalles yo ya los arreglé con Power Query y es a través de esta en donde entonces yo ya construí mi informe de tabla dinámica. Y tengo entonces ya el mismo resultado que yo obtuve con la parte de Excel. Bien, y estoy seguro que hasta este momento quien a lo mejor no tiene la experiencia en Power Query ya está diciendo, uy, no, pues qué engorroso. Yo hubiera preferido hacerlo en Excel. Porque en Power Query tienes que hacer esto y aparte tienes que hacer todos estos cambios. Y no, es una locura. Power Query no me gusta. Prefiero seguir atascando de funciones mi archivo de Excel. Y no me agrada. Ok, ahí va la parte importante. La parte que yo quiero que visualicen de Power Query. Les decía que yo aquí tengo información de 2015 a 2018, ¿de acuerdo? Con el montón de errores que ustedes quieran que tengamos. Creo que ustedes siempre han trabajado, como les decía, mes a mes, descargan sus archivos de algunos sistemas o de algún otro lado les llega información de donde ustedes quieran. No olvídense de si es un sistema, si es una ERP o una aplicación que ustedes crearon. Siempre reciben información y estoy seguro que en la actualidad muchos de ustedes procesan mes a mes, pensemos que reciben mes a mes esta información, la procesan mes a mes, quitando espacios, haciendo todos estos cambios que yo hice de manera manual en el primer ejercicio. Y créanme que mes a mes, todo ese tiempo, si ustedes lo juntaran anualmente, se están volviendo en unas personas
poco productivas, que si juntan todo ese tiempo se van a dar cuenta que van a ser varios días de trabajo que no debieron realizar. ¿Por qué? Por no conocer este tipo de herramientas. A largo plazo, el tiempo que ustedes van a desperdiciar trabajando en la regla de oro para el procesamiento de datos en Excel, por lo menos, el 80-20, es 80% análisis, 20% procesamiento. Sin embargo, muchas veces es al revés. Muchas veces nos pasamos el 80% procesando datos de manera errónea y nos queda poco tiempo para lo realmente importante, que es el análisis. Entonces, esta parte con Power Query nosotros la vamos a poder arreglar. Pensemos que esto que tenemos aquí es un mes. Y el siguiente mes yo voy a recibir la misma cantidad de datos y con la misma cantidad de errores. Entonces, yo a manera de ejemplo, voy a cambiar todos estos conceptos, los voy a copiar y los voy a pegar en la parte de abajo de mi tabla. Yo, es decir, lo voy a duplicar. En pocas palabras, voy a duplicar la información. Ya la dupliqué, pensemos que si el de arriba es enero, el de abajo es febrero. Voy a colocar todos estos conceptos que vienen aquí, los voy a nombrar como 2020, nada más para que identifiquemos los cambios. Control Enter, todo lo que yo coloqué abajo es 2020, nada más que vamos a quitar algunos conceptos de las filas vacías. Entonces, todo esto, cuando yo lo pegue en la parte de abajo de la tabla, si yo voy a mi consulta, recuerden la tabla dinámica, el resultado que me dio fue de 13.507.000. Ustedes ya pegaron todos esos datos con los errores que tenían. Si yo únicamente ya con este procesamiento que hice la primera ocasión, voy entonces a actualizar y entonces de manera automática, ustedes no lo vieron, en un segundo, ya agregó todos los conceptos a mi consulta, no solo de 2015, 16, 17 y 18, sino ya agregó la parte de 2019. Y tan es así que ya la agregó, pero la agregó con todos esos cambios que en el panel de la derecha ustedes veían que Power Query fue guardando. Y entonces, si ustedes hacían eso cada mes, pues si ya llegó febrero, vieron que yo ya no me tardé ni siquiera un segundo. Ya nada más fue hacer clic derecho, actualizar y se acabó. Ya terminaron. Si es que esos datos traen regularmente los mismos errores. Si no es así, ustedes van a poder regresar a Power Query y modificar la consulta con los nuevos errores, pero ya van a ser los menos. Entonces, si yo actualizo mi tabla dinámica, pues obviamente los resultados ya no van a ser los mismos, sino que ya va a estar esta parte de 2020. Aquí me aparecen unas celdas en blanco porque no depuré todo, yo jalé todos los datos de 2020 hasta en las celdas vacías. Miren, déjenme mostrarles. Acá, 2020, ¿no es cierto? Esta es la tabla PQ, esta. En la parte de 2020, en estos conceptos yo ya no quité lo jalé directo, pues. Pero cuando ustedes lo peguen, pues todo esto no va a venir en las celdas vacías. Y entonces la información va a salir totalmente depurada. Como yo copié los datos hacia abajo, habían errores de espacios en farmacia, de espacios en norte, de S con S minúscula en sur y S mayúscula en sur. Sin embargo, vean que mi tabla dinámica pues ya depuró esos errores de manera automática en la parte de papelería. Ya no hay espacios en farmacia. Y entonces todo ese trabajo que ustedes hacen mes a mes lo van a poder evitar con Power Query. ¿Cuánto nos tardamos en Power Query? ¿Les gusta 40 minutos? ¿Media hora? Y a lo mejor porque yo tengo poca información, pero a lo mejor ustedes saben que mes a mes se tardan 3 o 4 horas. Y entonces esas 3 o 4 horas con los cambios que hicimos en Power Query,
pues se transforman en unos cuantos segundos, en lo que hacen clic derecho a su consulta y le dan actualizar. Si ustedes volvieran a agregar más datos, vamos a agregar un poquito más de información. Por ejemplo, vamos a la tabla. Yo le voy a decir que me permita agregar solo un rango. Vamos a agregar solo un rango. A manera de ejemplo, voy a seleccionar aleatoriamente esto y me voy a ir al final. Lo voy a pegar y todo esto que tengo aquí lo voy a llamar 2021. Vamos a dejar las celdas en blanco, respetarlas para que no me pase lo que ahorita les mostré. Esto lo hice pues para que saliera un poquito más rápido. Listo. Yo ya agregué aquí. Aquí hay más. 2021. Entonces estos datos ya vienen así. Aquí faltaron. Y ahí está. Ya casi terminamos. Cuando yo reciba esta información, nuevamente voy a ir a mi consulta y ya no voy a depurar datos, aunque tengan errores, porque ya los pasos se quedaron guardados. Voy a darle a actualizar y listo, mi consulta ya está actualizada. Vean que ya tenemos 2015, 16, 17, 18, 2020 y 2021. Ya no tuve que hacer nada. Vean que no tarda más que un pequeño parpadeo, procesa los datos y están listos. Y al mismo tiempo, pues ya mi información, yo también le doy clic derecho, actualizar y listo. Ya tengo el informe del 2021, que en este caso puede ser el mes siguiente de cada año, según lo que ustedes vayan requiriendo. Y entonces su trabajo de 4 o 5 horas, pues se hace en unos cuantos segundos. Y entonces tenemos tiempo para hacer otras cosas y nos convertimos en unas personas altamente productivas para las empresas. ¿Listo? Hasta aquí este ejemplo de Power Query directamente desde una tabla de datos hecha en Excel. Les voy a plantear la siguiente situación. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, sobre todo contadores, que es de quien tengo experiencia, mucha de la información a veces la sacamos de Internet. Se me ocurre algo que utilicé en alguna empresa de las que trabajé. El tipo de cambio lo teníamos que descargar de algún sitio en donde publican una tabla y en el día a día te van publicando el nuevo tipo de cambio del Banco de México, por ejemplo. Toda esa información que nosotros extraíamos en el día a día, pues íbamos al sitio web y lo traíamos a Excel de manera manual. Pues el tipo de cambio de dólar en México en aquellos tiempos 19,20 centavos. Y entonces ibas a tu tabla de Excel y decías 19,20 centavos y hacías las operaciones necesarias que tú tuvieras que hacer. Con Power Query nosotros podemos extraer información que nosotros traigamos de fuentes externas como sitios web. Vamos a hacer un ejemplo de nada que ver tan productivo. Vamos a hacer un ejemplo que me encanta y que si Jesús Gil Velasco, MVP de plataforma de datos, me lo permite, porque él fue quien me mostró este ejemplo que nos da como el preámbulo de la utilidad de lo que podemos convertir con Power Query, aunque con esto creo que se ve uno de los potenciales de Power Query. En este lo vamos a ver un poquito mejor. Voy a cerrar ya este archivo, voy a guardar y voy a abrir un nuevo libro de Excel. En este nuevo libro de Excel, vamos a abrir Google. Y en Google voy a escribir UEFA Champions League. Y seguramente quien ha trabajado conmigo y a quienes a lo mejor han tomado curso, creo que también ha sido motivo de uno de los videos del canal, pero seguramente también hay quienes no han visto este ejercicio, entonces lo vamos a repetir porque me encanta y porque es un buen ejemplo. Voy a entrar a esta liga que dice, este link que dice Liga de Campeones de la UEFA, que es el sitio de donde se pone toda la historia de la Liga de Campeones de la UEFA de Wikipedia. Dentro de este sitio, nosotros vamos a encontrar un montón de tablas. Vamos a encontrar
una tabla en donde tenemos el año, el país campeón, el resultado, el subcampeón y algunas otras notas. Y así vamos a tener varias. A mí me interesa, para este ejemplo, a mí me interesa esta que se llama títulos por país. Esta yo me la quiero llevar a Excel y voy a tener que hacer algunos reportes en tabla dinámica, pero con la información así como la tiene, no me sirve de mucho. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a dejar esta tabla bastante depurada, hecha y derecha para hacer un informe en donde yo pueda decir el Real Madrid de España ha ganado 13 títulos, el Barcelona 5 y en total de España ha ganado 18 títulos, pero con una base de datos bien elaborada, porque si yo en ese momento yo esta tabla me la llevo así como ustedes la están viendo, me la llevo a Excel y yo les digo, a ver, díganme por club, ¿quién ha ganado más títulos? Pues obviamente con la tabla así como está, hecha un cochinero, no me va a servir para nada la forma en cómo la tenemos. Entonces hay que tratarla, justamente aquí es un buen ejemplo de modelado de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sin más verbo, vamos a copiar este link, nos vamos a ir a Excel y nuevamente en la ficha datos vamos a entrar aquí a donde dice desde la web y yo hago clic aquí y va a pedir la liga de donde quieres que se extraigan los datos. Entonces yo copié esta liga de arriba, me voy a Excel y aquí pego la URL. Vamos a darle a aceptar. Ahí está, aceptamos. Y entonces, ¿qué va a hacer directamente Power Query? Va a analizar el contenido de ese sitio y va a identificar qué sí son tablas y qué no. Observen que en la página web teníamos esta que dice títulos por país y efectivamente aquí tenemos títulos por país. Me va a dar una vista previa de la tabla y ya nada más yo le voy a decir transformar datos porque está hecha algo horrible. Entonces ya tengo esta tabla aquí. En el mundo ideal, que pasa pocas veces, yo debería tener un registro de España dentro de la misma fila, una fila que dijera club y que dijera Real Madrid, una fila que dijera número de títulos y me mostrara este 13 que estamos viendo acá, otra fila que dijera nuevamente España, con un concepto que dijera Barcelona y en otra columna que dijera cinco títulos. Eso es como que el mundo ideal. Si yo quiero hacer una tabla dinámica a partir de esta tabla, si es que así se le puede llamar, pues obviamente no lo vamos a poder hacer. Y quien me diga que lo va a hacer en Excel, pues se lo va a tener que aventar manual. Es decir, va a recortar el texto FC Barcelona y va a crear manualmente la estructura de la tabla y va a poner Real Madrid y va a copiarlo o a lo mejor hasta nada más lo escribe y pone 13. Y así se va a ir con todos estos conceptos. Pero si esos datos hay que depurarlos como lo hice con el ejercicio anterior, pues esos cambios manuales que nosotros hagamos los vamos a tener que hacer una y otra vez. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí tenemos una columna, vamos a repasar un poquito. Tenemos una columna que dice país, que está correcto. Una columna que dice títulos, en donde nos muestra el total de títulos por país. Y una columna que dice subcampeones. Y la parte de los clubes campeones, que es donde está todo el cochinero. Vamos a quitar esto. Y entonces, yo voy a empezar a depurar los datos aquí. Aquí lo que yo tengo que hacer, y esta es la parte que ustedes tienen que ir desarrollando, en la capacidad para empezar a procesar los datos con este tipo de herramientas. Lo que yo aquí necesito hacer es dividir estos datos con base en un delimitador, con base en el espacio de cada una de los conceptos,
El delimitador tal vez puede ser una coma, puede ser un espacio, puede ser un punto, así como lo hacen de manera manual en Excel con dividir columnas, con texto en columnas, lo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Selecciono la columna y vamos a ir a esta herramienta justamente que dice aquí, dividir columna. Voy a hacer clic aquí en dividir columna y me va a dar varias opciones. Dice, ¿cómo quieres dividir esta columna? ¿La quieres por un delimitador? ¿La quieres por número de caracteres? ¿Por posiciones? Y algunos conceptos un poquito más de minúsculas a mayúsculas, etcétera. Nosotros lo que aquí necesitamos hacer es por un delimitador. Si yo aquí ya observé la información, veré que en las filas en donde yo tengo varios conceptos, por ejemplo, esta de Inglaterra, en donde dice Liverpool FC 6, Manchester FC 3, yo ya identifiqué que algún carácter me debe de servir para separar los datos y poco a poco irlos depurando. En este caso es lo que les digo, justamente ustedes tienen que desarrollar esa sensibilidad para ver las opciones que ustedes tienen para entonces empezar a modelar la información. En este caso, yo lo voy a hacer a través de las comas, porque creo yo, ¿cómo es la estructura de esta escritura? Están poniendo el nombre del club, un 4, están poniendo coma, cuando son más de 2 conceptos, el nombre del club nuevamente, el número de títulos, coma, y al finalizar, pues obviamente me ponen y el Borussia y el Juventus. Entonces creo que la coma puede ser una de las herramientas que nos van a dar la pauta para poder ir separando estos datos. Voy a seleccionar como delimitador una coma y me va a decir delimitador situado más a la izquierda, es decir, en cuanto encuentre una coma, sepáralo. No es lo que quiero, lo mismo a la derecha, sino yo quiero que lo separe en cada aparición del delimitador. Entonces voy a dejarle aquí cada aparición del delimitador. Le damos a aceptar y entonces la información ya comenzó a separarse de manera correcta, pero no en todos los casos. Vamos a ver. Por ejemplo, yo aquí tengo que el Real Madrid y el Barcelona siguen juntos. ¿Por qué? Porque como únicamente eran 2 conceptos, el Real Madrid no lo pude separar por una coma porque no eran 3. Entonces, directamente cuando yo escribo 2 conceptos, escribo Juan y Pedro, escribo Víctor y Ana, y así sucesivamente. Entonces, aquí no había ninguna coma entre Real Madrid y Barcelona, sino que había una Y. Entonces, en los conceptos en donde sí había coma, pues me lo separó correctamente. Vean, ya tengo aquí el concepto correcto como yo los necesito, el Liverpool y sus 6 títulos, el Milan y sus 6 títulos, el Bayern y sus 5 títulos, y así sucesivamente. Lo mismo está sucediendo acá. El Manchester ya se encuentra correctamente escrito, pero todos esos que tienen y, pues obviamente hay que depurarlos. Esos no se pudieron depurar con coma, pero afortunadamente pues vamos a tener más opciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, ¿qué delimitador me va a permitir? Vamos a tener que hacerlo columna a columna. ¿Qué delimitador me va a permitir que yo pueda dividir el Real Madrid y el Barcelona, o el Internacional y el Juventus, y así sucesivamente? Vamos a observar un poquito los datos. Y ya con la idea que les di, seguramente me van a dar una opción, pero esa opción que ustedes me van a dar y que están pensando, me va a dar un error. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a seleccionar la primer columna, porque aquí dentro de la primer columna tengo al Real Madrid y tengo al Benfica y al Porto, que hay que separar, obviamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente a dividir columna por delimitador y me dice que el delimitador pues puede ser ese que están pensando. Vean que en la lista de delimitadores me dice 2 puntos, comas, signos y un montón de signos que nos pueden ayudar como delimitador, pero si nosotros queremos uno específico,
vamos a tener que utilizar este que dice personalizado. Y ahí yo voy a escribir en la línea de abajo cuál es el que yo quiero como personalizado. Estoy seguro que ya están pensando en la Y. Voy a colocar la Y y vamos a darle a aceptar. Ahí, listo, ya tenemos el resultado. Se dividió esta columna en esta y esta. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba, déjenme, hago el zoom. En la parte de arriba, ustedes tienen al Real Madrid y tienen al Barcelona. Pero por ahí tenemos un problema y es lo que yo les comentaba, que nos iba a causar problemas a la hora de separar la información. En esta fila que nosotros tenemos aquí, aquí, teníamos un club que se llama Olympique de Marsella. Sin embargo, cuando yo seleccioné el concepto como separar en cada aparición de la Y, pues el nombre de Olympic, que es la Oli, que iba una Y, y entonces me hizo pedazos el concepto de Olympique de Marsella. Y entonces es algo que yo no puedo dejar así porque me está generando entonces ya un error a la hora de separar los datos. La herramienta, la opción que ustedes me dieron para separar esos datos, pues resulta que no es la ideal. No me va a servir hacerlo por Y. Entonces recuerden que aquí si yo doy control Z, aquí no pasa nada. Voy a tener que ir al tipo cambiado y elimino el paso. Y después dice dividir columna por delimitador. Y regresamos a la información. Esto es lo bastante padre de Power Query. ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí piénsenle un poquito y díganme qué es lo que podemos hacer. Si divido por I, pues me va a pasar esto como en el caso del Olympic. Vean, aquí ya está el nombre completito. Había una Y entre la O, entre la L y la M, y entonces se separó de manera incorrecta. Si me dices, vamos a separarlo por espacios, pues entonces si lo separo por espacios, esto se va a convertir en una locura porque me va a separar Real de Madrid, me va a separar la C, la F, la C, de Liverpool me va a separar Liverpool, F, C y sus títulos, los 6. Entonces vamos a generar un montón de información que no nos va a servir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pensar en algo. Lo que es un hecho es que tenemos que utilizar la herramienta de dividir columnas. Si bien nos dice que lo podemos hacer por delimitador, en ningún momento Power Query me dice que este delimitador tiene que ser un solo carácter. Dado ese razonamiento, entonces ese carácter no es que sea solamente la I, porque para resolver este problema yo tengo que incluir la I, pero tengo que incluir más elementos que me lo diferencien y que no afecten al Olympique de Marsella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observen que para que cada concepto se separe por la I, siempre va a haber un espacio antes de la I y después de la I, que es lo que separa estas palabras. Entonces, en este caso, ese va a ser nuestro delimitador. Voy a escribir espacio, Y y espacio. Yo le estoy indicando que además de la Y, haya un espacio antes y después de esta Y, para que entonces me haga la separación de conceptos. Vamos a aceptar. Y entonces ya me separó, vean, el Real Madrid del Barcelona, ya me separó el Benfica del Porto, y aparte, ese delimitador ya me respetó la parte del Olympique de Marsella. ¿Por qué? Porque en el caso del Olympique no había un espacio, una Y y un espacio, sino únicamente la Y. No aplicó la regla, entonces Olympique de Marsella lo dejamos en paz, está correcto. Entonces, dado que ya descubrimos el secreto para separar estos conceptos, pues vamos a hacer lo siguiente en
estos conceptos siguientes. En Club de Campeones, aquí vamos a darle dividir columnas a manera de práctica y nos vamos a ir aquí a personalizado. Escribimos espacio y espacio y listo, ya nos lo separó correctamente sin que, por ejemplo, en este caso, si yo hubiera dejado la Y, me hubiera afectado este club que se llama Feyenoord, porque tenemos dentro de Feye, tenemos una Y. Entonces ahí me hubiera echado a perder el concepto, pero bueno, descubrimos ya cómo hacerlo. Aquí no es necesario en esta tercera columna porque no tenemos una I. Y en la parte de Club Campeones, columna 4, aquí sí vamos a repetir el proceso porque tenemos dos clubs. Entonces ahí vamos a darle en personalizado, espacio, Y y espacio. Le damos clic aquí en aceptar y entonces ya tenemos la información separada. Por lo menos en esta parte ya tenemos los pasos para poder separar la información que nosotros trajimos de esa tabla que estaba hecho un asco. Entonces nosotros, aquí lo que nos falta es, ¿y ahora cómo acomodo estos datos? ¿Por qué? Porque lo que yo necesito, como bien les decía al principio, es que necesito una fila que diga Real Madrid y el número de títulos. Una fila que diga, perdón, España, Barcelona y su número de títulos, y así por cada uno de los clubes. Es decir, de España seguramente necesito 2 registros porque tengo 2 clubes. De Inglaterra tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tener 5 registros que todos digan en la columna país Inglaterra, pero un registro por cada uno de los conceptos. Entonces, dada esta situación que nosotros tenemos como esparcida de manera horizontal, lo que nosotros necesitamos hacer aquí es, por así decirlo, porque seguramente nos ha tocado hacerlo, pero en una tabla de Excel, dentro de la interfaz regular de Excel, a lo que le llamamos tal vez, le hemos llamado transponer la tabla. Nosotros lo vamos a hacer aquí con Power Query, pero para nada lo vamos a hacer manual. Vamos a hacerlo con un concepto que parece trabalenguas que se llama anulación de dinamización de columnas, que en un solo clic derecho me va a acomodar la información tal y como la quiero. ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito seleccionar todas las columnas que nosotros separamos y que tienen clubes. Entonces las selecciono, hago clic en una y con Shift a la derecha voy seleccionando todas las demás. En cualquiera de las columnas voy a hacer clic derecho y dentro del clic derecho en el menú vamos a encontrar esta herramienta que dice anulación de dinamización de columnas. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer clic derecho y seleccionar esta opción, esto pareciera magia, me acomoda la información y tal como yo se los explicaba, comprende la lógica de la estructura de una tabla y entonces ya me pone los datos como los quiero. Hace ratito teníamos un solo concepto en las filas por país y regados todos los conceptos de los países. Pues observen que ya tenemos, como les decía, 2 conceptos de España, porque existían 2 clubes de España, el Real Madrid y el Barcelona, los 5 conceptos de Inglaterra, de Italia, de Alemania, de Países Bajos, de Portugal y así de algunos otros. Y entonces yo ya tengo aquí la información por filas. Todo esto ya se ve mucho mejor que esto, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, ahí nos hace falta todavía cambiar algunos conceptos. Vamos a, este que dice atributo es el nombre de las columnas. Les decía, únicamente me transponía los datos, pero este que dice atributo no me sirve de nada. Le voy a hacer clic derecho y lo vamos a quitar. Vamos a ir depurando también. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Lo que yo necesito es que para que en su momento yo pueda totalizar la información, este valor que nosotros tenemos entre paréntesis, que es el número de títulos, este valor yo lo necesito separar de cada uno de los conceptos. Entonces, vamos a ir a la parte de dividir columnas, ya que la están practicando
Y ya que vean que la utilidad que va teniendo, pues vamos a seleccionar la columna, vamos a delimitador y entonces en personalizado, pues, ¿qué va a ser lo que va a detonar esta separación? Pues yo lo voy a hacer con el paréntesis de apertura, es decir, cada que encuentres el paréntesis de apertura, sepárame esos conceptos que se encuentren a la derecha en una nueva columna. Le damos en aceptar y entonces desaparece ese paréntesis de apertura, pero ya tengo el número de títulos por cada uno de los conceptos. Y ya dejamos entonces los nombres de los clubes en una sola columna y también ya estamos dejando en otra columna el número de títulos. Ahí nos falta algo que ya seguramente ya lo visualizaron porque poco a poco vamos aprendiendo estas herramientas, aunque lo estamos nada más visualizando, ya nos dimos cuenta cómo está funcionando esta parte. Selecciono esta columna y nuevamente le voy a dar aquí en dividir columna por delimitador y por delimitador aquí. De hecho, vean, esta parte de inteligencia artificial que manejan estas herramientas, pues ya me da como una propuesta de qué es la opción que yo estoy buscando. Sin que yo la pusiera, me dijo, lo que tú quieres quitar aquí o separar es por este paréntesis este, de cierre. Vamos a darle a aceptar y listo. Esta columna que se creó es porque íbamos a separar lo que estuviera a la derecha del paréntesis, pero ya no hay nada, entonces la vamos a quitar. Y entonces vamos a, estos que tenemos aquí abajo, no tenían paréntesis ni tenían un concepto porque únicamente tenían un subcampeonato, un campeonato. Entonces, por eso me los muestra como null, pero en realidad ahí no tenemos mayor problema. Yo los voy a reemplazar por un 1. Entonces vamos, así aprovechamos a practicar un poquito las herramientas. Selecciono esto y vamos a darle a reemplazar valores. Le voy a decir que me busque todo aquello que diga null y me lo reemplace por un 1. Y listo, ya tenemos aquí. Observen que todo eso que nosotros hemos realizado a través de este proceso de modelado de datos, ya se guardó aquí paso por paso. Si en algún momento me interesa que la información regrese a como estaba, yo puedo ir eliminando cada uno de los pasos que nosotros hemos creado aquí. ¿De acuerdo? Eso contémplenlo porque aquí no existe control Z. Muy bien, pues ya la información parece que ya la tenemos adecuadamente. Sin embargo, aquí hay algo que nos hace falta. El nombre de los encabezados. Por ejemplo, aquí le vamos a poner club. Hacemos clic derecho aquí donde dice valores. Y aquí le vamos a poner campeonatos. ¿Listo? Y nos hace falta algo. Es importante aquí, y no lo había tocado hasta ahorita, es importante que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, estos valores que tenemos aquí en la parte de títulos, que están agrupados y que realmente, por así decirlo, ya no me sirve mucho esta columna. Porque esta columna únicamente, cuando teníamos un concepto por país, me daba el total de campeonatos por país. Sin embargo, yo aquí ya tengo 2 conceptos por país y me dan 18 por cada uno. No es que España, si lo totalizamos, no es que España haya ganado 36 títulos, sino que lo estaba eh, poniendo 18 en la suma de estos dos, el 13 y el 15. Entonces, si yo esto lo llevo a una tabla dinámica, pues obviamente me va a dar la suma 18 y esta columna va a salir sobrando. Pero a manera de ejemplo y de lo que les quería decir, hay que ver que es bien importante la parte de los formatos, porque si ustedes quieren totalizar esta columna, en este momento tiene un formato de texto y cuando lo lleven al reporte de tabla dinámica, no les va a sumar los datos porque lo va a identificar como un texto. ¿Esto a qué se debe? A que si ustedes ven en el nombre de cada uno de los encabezados aparecen unos iconitos, por ejemplo aquí país, y yo clic aquí en donde dice ABC, déjenme algo un poquito más grande esto, ahí está, pero vamos a hacerlo así. Si ustedes ven esta parte,
dice que ABC corresponde al formato de texto. Y sí, efectivamente, esos conceptos que tenemos, que son los nombres de los países, pues son un texto. Por otro lado, tenemos estos que son títulos y que en su momento tal vez habría que sumarizar, que totalizar. Y esto aquí sí está incorrecto el que lo tengamos como formato de texto. Si no lo cambio y totalizo, únicamente me los va a contar, no a sumar. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, dame el formato de número entero. Y de hecho vean cómo se carga a la derecha, dándole el formato de texto y el iconito de número entero va a cambiar de ABC a 1, 2, 3, lo que me indica que es número entero. En este caso, los subcampeonatos, está correcto porque tiene igual número entero. De este lado, el club, pues sí es un formato de texto, también efectivamente todo esto que tenemos aquí son textos. Y de este lado, en los campeonatos tenemos como número decimal, pero no es que sea un número decimal. Vamos, aunque es un número, vamos a cambiarlo a número entero también. Y entonces ya terminamos. Ya una vez que estamos seguros de que los datos tienen el formato adecuado, entonces, nuevamente, ya que hice los cambios, le vamos a dar en cerrar y cargar. Y entonces observen cómo a través de todos esos pasos que nosotros hicimos, pues ya tenemos la información de los títulos, pero por club. Un registro por cada uno de los clubes de España, un registro por cada uno de Inglaterra y así sucesivamente. Vean la diferencia de esta tabla y vean la diferencia de cómo es que nosotros la trajimos del sitio de Wikipedia. Esta información para nada es analizable, para nada es la podíamos crear con categorías. ¿Por qué? Porque todos los conceptos estaban dentro de una misma fila y de hecho dentro de una misma celda. Sin embargo, si nosotros aquí, voy a eliminar esta que se llama títulos, la voy a quitar de aquí. ¿Sí? Si nosotros aquí totalizamos en tabla dinámica, voy a ir a insertar tabla dinámica. En este caso la voy a colocar ahí a un lado para que no perdamos los datos. Entonces yo le doy aquí en la ubicación. Dentro de una hoja existente, la voy a colocar aquí y aceptamos. Y entonces si yo quisiera los títulos por país, pues voy a poder tener así. Y entonces voy a totalizar con campeonatos, valores. Y entonces vamos a filtrar para que el que más campeonatos tiene se pueda ver en la parte de arriba. Y vean, entonces ya tenemos un informe en donde tenemos por cada uno de los países el número de títulos. Eso ya lo teníamos en la tabla, aunque la hayamos traído de acá, de la parte de Wikipedia. Sin embargo, si yo quisiera ver ese detalle por cada uno de los clubes, eso no lo teníamos porque estaba todo hecho bola en una sola columna. Pues aquí ya lo voy a poder tener. Si yo voy aquí a mostrar campos y entonces llevo la parte de club a filas, entonces sí yo ya tengo la posibilidad de ver en cada uno de los países quiénes son los clubes que tuvieron más campeonatos dentro de la UEFA Champions League. Este es un ejemplo muy básico de un ejemplo muy de datos de fútbol, pero esa es la parte que a mí me gusta que los usuarios, quienes me siguen en el canal, saben que yo no me meto en problemas tremendamente complejos porque la idea es que a partir de ejemplos muy básicos ustedes sean personas de ideas que empiecen a generar en el cómo y en qué parte empezar a aprovechar una herramienta. A partir de este tipo de cosas, me gusta que los usuarios digan, esto lo puedo utilizar para los gastos de mi empresa porque cada mes yo registro todo esto y voy a generar una tabla dinámica que en automático con una consulta me dé todo nada más pegando los datos o yo registro los ingresos de todas las sucursales que tengo
de la organización donde trabajo y voy a poder hacerlo de esta manera más sencillo. Entonces, cuando ustedes ya visualizan este tipo de herramientas, empiezan ustedes a la parte de pensar cómo, de pensar en el qué y en el cuándo para ustedes generar su información y entonces empezar a ahorrarse tiempo y ustedes poderse dedicar a otras cosas y convertirse en personas más productivas para la organización donde se encuentran. Voy a aprovechar este informe y digo, ya no es parte de Power Query, pero por aquí nos quedan unos minutitos. Por ahí tenemos, aprovechando que tenemos datos de países, voy a dejar esta tabla. Nosotros podemos graficar algunos datos en mapas. Por ahí tenemos el complemento, si se acuerdan, de Power Map, pero también tenemos un gráfico de mapa que nos da en la parte de Excel, un gráfico muy rápido. Vean, si yo tengo estos datos de aquí y le doy insertar y me voy a esta parte que dice mapas, tengo este mapa que se llama mapa coroplético. Si yo lo acepto, bueno, tendría que cortar los datos porque no me lo está aceptando como tal. Entonces vamos a pegarlos por acá. Y entonces nosotros tenemos ya estos datos. Automáticamente tenemos los datos en una gráfica. Vean, en esta parte de aquí me dice el valor más tenue es 1 y el valor más fuerte me va a dar 18. ¿Por qué? Porque es el valor con más alto número, que son los títulos de España. Y entonces el valor más fuerte pues lo tenemos aquí en España. Me dice 18, 18 títulos del país español. Eh, Aquí tenemos de Italia el valor 12 y aquí sucede algo con Inglaterra. La parte de mapas en Inglaterra no te identifica el país como tal, sino que te lo identifica como Reino Unido. Entonces, ¿cómo voy a arreglar eso? Puedo regresar a la consulta. Vamos a hacer lo siguiente. Hago clic sobre la consulta. Y eso es, qué bueno que se me presentó este problema, porque ustedes me van a decir, ¿y cómo le hago cambios a Power Query cuando quiero regresar? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya que se generó mi consulta, vamos a datos y vamos a, este lo van a tener tal vez activo o no. Si vean si lo pulso, está aquí. Si lo quito, pues ya lo dejamos de ver. Entonces yo lo voy a activar y voy a hacer doble clic aquí en esta consulta y voy a regresar a Power Query. Y ahí tenemos todos nuestros pasos y tenemos la información. ¿Qué es lo que voy a hacer con Inglaterra? Voy a reemplazar valores de esa columna y entonces voy a buscar Inglaterra y lo voy a reemplazar por Reino Unido. Es así como los mapas me identifican ese país. Entonces le damos a aceptar y vean, ya hizo un cambio, hizo el reemplazo de todo aquello que diga Inglaterra por Reino Unido. Le damos cargar y cerrar. Y entonces se actualiza mi consulta. Vean que ya dice Reino Unido. Y si yo voy a actualizar mi tabla dinámica, ya también tengo Reino Unido y voy a reemplazar los valores que aquí pegué. Y entonces vean que hace ratito el país de Reino Unido no me identificaba datos, ahora sí me identifica datos. Aquí está. Reino Unido me dice que tiene 13 títulos correspondientes a los títulos de el Liverpool, del Manchester y estos tres clubes que tenemos acá. De esta manera ustedes vieron cómo desde un proceso muy básico hasta tener datos totalmente deshechos y inanalizables que no se podían hacer nada con ellos. Determinamos una tabla, ya determinamos una tabla dinámica y ya hasta mostramos dentro de un mapa los valores. Esta parte creo que, y para la siguiente que ustedes agreguen más datos, pues únicamente va a necesitar pegar datos y listo. O si, en nuestro caso, porque estos datos venían de un sitio web, cuando esos campeonatos se modifiquen o haya nuevos datos, con todos estos cambios que nosotros hicimos, pues me va a actualizar los datos cuando haya una nueva publicación del sitio de Wikipedia y a mí nada más me va a tener que costar hacer clic derecho y actualizar. Y entonces voy a traer los nuevos valores.
En este caso, pues seguramente los datos cambian cada año que hay un nuevo campeón en este torneo. Sin embargo, va a haber sitios web de donde ustedes extraigan datos y que la información se publique diariamente. Y ahí sí le van a sacar bastante jugo a estas herramientas. No van a tener ni siquiera que abrir el sitio web, sino únicamente con la conexión que existe entre Power Query y ese sitio me va a traer los nuevos datos y entonces vamos a tener información al día sin la necesidad de hacer más que clic derecho y actualizar. Ahora, nosotros tenemos estos datos con un mapa que creo que es bastante básico. Ustedes que vieron ayer tablas dinámicas o quienes ya conocen de tablas dinámicas desde hace mucho tiempo, pues se darán cuenta que así como existen las tablas dinámicas, si ya conocen Power BI o si están por conocerlo, los invito porque se les va a facilitar bastante. La forma de trabajo en Power BI es la misma dinámica de construir una tabla dinámica. Es decir, en Power BI tú decides qué quieres en filas, qué quieres en columnas o dependiendo del tipo de visualización, tú vas a saber qué es lo que necesitas, pero se te va a facilitar tanto, pero vas a tener una gama de visualizaciones 5 o 10 veces más de las que tienes en Excel, con complementos que te van a ayudar igual a modelar los datos. Es más, si hoy aprendiste un poquito de Power Query, pues todo esto que hicimos aquí, lo vas a poder hacer en Power Query de Power BI porque es idéntico, no cambia absolutamente nada y entonces ya tienes un paso más sobre aquellos que no conocen Power Query dentro de Power BI. Entonces, aquí estás matando dos pájaros de un tiro, lo estás haciendo por partida doble y entonces ya nada más bastará conocer un poquito de la interfaz de Power BI y presentar dashboards de otro nivel prácticamente. Entonces vamos a construir ahora estos mismos datos, pero con el complemento de mapas, ¿ok? Vamos a seleccionar aquí y vamos a insertar. Y dentro de insertar, yo le voy a decir que me inserte mapas 3D. Aprovechemos que tenemos datos de países. Y entonces se va a abrir este complemento. Tenemos una interfaz nuevecita en donde tenemos mapas. Imagínense una presentación de ustedes que trabajan tal vez en una empresa transnacional, en donde tengan que hacer una presentación de las ventas de su producto favorito, de las ventas, de los ingresos, del personal, de todo lo que ustedes quieran, pero por cada uno de los países en donde tienen determinadas matrices o sucursales o unidades de negocio. Vean, automáticamente aquí esto funciona tal cual como, ¿qué creen? Las tablas dinámicas también. Todo únicamente seleccionando algunos conceptos para construir esto. Aquí vean, tenemos la parte de la ubicación, que funge en este caso como las filas, ¿no? O las columnas en la tabla dinámica. La parte de alto, que sería como la parte de valores en una tabla dinámica. La parte de categoría, que podría ser tal vez podríamos llamar como las columnas, ¿no? Si en algo yo coloco algo como filas, segmento un poco más poniendo algo como columnas. Entonces, vamos a ver aquí, como ya me identificó que los textos que yo tengo en cierta columna de la tabla que tenemos, fue la que creamos, pues ya vio que teníamos datos de país o región. Los identificó y por eso es que ustedes ven los puntos aquí en la parte de España, Portugal, Reino Unido y los países que tienen títulos dentro de la tabla que nosotros teníamos. Ahora me dice, ¿qué vas a poner como alto? Yo únicamente bastará con que haga clic aquí y le digo como alto, pues ponme el número de campeonatos por cada uno de los países. Déjenme hago esto chiquito para que no nos estorbe. Y entonces, observen, yo esto lo puedo manipular. Seguramente, ¿quién no ha manipulado Google Maps? Entonces, esto lo podemos manipular de la misma manera, inclinarlo, de hecho. Observen que yo ahí ya tengo los títulos por cada uno de los países. Cierto, seleccioné subcampeonatos. Yo quiero, vamos a cerrarlo. Yo quiero títulos, campeonatos. Acá está, es este el que quería. Listo. Pues entonces, si yo voy navegando,
y paso el cursor por aquí, me dice, mira, ahí tienes al país de España y tiene 18 títulos. De este lado tienes al país de Reino Unido y tienes 13 títulos y todos en la zona geográfica en donde los datos corresponden, obviamente. Acá está Italia y tienes 12 títulos. Recordarán que nosotros tenemos por ahí, a lo mejor me preguntan, sí, sí, ya sé que tiene España 18 títulos, pero ¿quién ganó esos 18 títulos? Esa es la parte en donde nos va a servir categoría, que es donde podemos agregar la parte de club. Nosotros agregamos los clubes, entonces sí ya vamos a ver una segmentación de los datos más detallada. Vamos a ver acá, si vuelvo a pasar por España, me dice, ah, sí, mira, aquí es el país España con 13 campeonatos que fueron del club del Real Madrid. Si me voy a la parte de acá, me dice, sí, son 6 títulos de Reino Unido, de un club que se llama Liverpool. Si me voy de este lado a Italia, entonces, por ejemplo, aquí me dice, el país es Italia, tengo 7 campeonatos del AC Milan. Entonces, esta parte de categoría nos permite segmentar más los datos. Por ejemplo, yo así como lo visualizo, esta barra de Reino Unido, como son varios clubes, me resulta poco útil o visualmente poco entendible si a alguien le presentas esto con una categoría de 15 conceptos. Se van a ver muchos colorcitos aquí, tal vez chiquitos, y no va a ser muy útil. Pero no te preocupes, porque nosotros vamos a tener aquí distintos gráficos para mostrar los datos acorde a nuestras necesidades o acorde a algo más entendible. Recuerden que muchas veces esos datos, y soy muy incisivo en eso, porque muchos de los datos que nosotros generamos no son para nosotros. Nosotros somos expertos tal vez en estos temas, pero la gente que necesita esta información dista de serlo. Y muchas veces lo que tenemos que pensar es en cómo lo van a ver ellos y cómo lo van a entender, no cómo lo vamos a entender nosotros. Si esto no es entendible para la persona, hay que ser muy empáticos en esa parte. A lo mejor me resulta más viable hacer clic en este gráfico, este segundo de barras, de columnas, perdón, y entonces tal vez esto resulta más fácil. O sea, yo de aquí de manera rápida puedo ver el Liverpool, que tengo 1, 2, 3, 4, 5 clubes que tienen un número determinado de resultados y que me van a ayudar a determinar esto visualmente, hacerlo más fácil. Acuérdense que pueden manipular esto como ustedes quieran. O tal vez resulta que ustedes van conociendo, de hecho, a las gentes que les piden información, pues resulta que alguien entiende más este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, tú le presentas haciendo clic en esta visualización de burbuja, tú haces clic sobre y haces la presentación de esos datos. Entonces, si tú ya vas conociendo a tus jefes, pues bueno, dices a ellos les encanta esto y lo vamos a presentar así. Y entonces todos estos datos los vamos a hacer de esta manera, ¿no? Ahora, nosotros podemos hacer la presentación de esta información, pero obviamente esto es la interfaz del usuario que modeló todos estos datos. Sin embargo, no es como lo ideal. Lo que yo quiero ver es como una presentación en pantalla completa en donde yo vaya explicando y les vaya dando el paseo de los resultados que yo determiné con base en estos títulos, en este caso, ¿no? Hablando de fútbol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensemos que son los únicos cambios que hicimos. Recuerden, todo esto se construyó casi como con la misma idea de lo que se construye en las tablas dinámicas, que es bastante fácil. Y entonces, ya que voy a hacer mi presentación, abro este complemento y le voy a dar en donde dice reproducir paseo. Y entonces lo que ustedes van a ver en Power Maps va a ser esta maravilla que van a poder manipular, que van a poder acercar y entonces ustedes van a poderle platicar los resultados a los directivos, a los dueños de las empresas, a los accionistas, a quienes ustedes quieran, con este complemento que a mí me parece muy espectacular, que me parece bastante agradable y entendible, y que aparte no es un complemento que cualquiera se va a parar y lo va a construir. O sea, si ustedes lo hacen,
seguramente van a resaltar el profesionalismo, la presentación, el diseño, la belleza de su trabajo y lo van a poder aprovechar al máximo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte, ya si ustedes deciden salir, pulsan Escape y listo. Terminan su presentación, cerramos el complemento y ya sea que muestren con este mapa y si quieren nuevamente abrir ese complemento, nada más van a tener que ir aquí a insertar y se va a quedar guardado ese mapa que ustedes quieran en la parte de acá no es cierto, aquí en mapas, aquí ya. Si ustedes pulsan sobre mapas 3D, aquí me va a decir el paseo 1, cómo lo construyeron. Si quieren regresar a él, entramos y nuevamente por si queremos hacer la presentación a más personal de la empresa. Producimos y listo. Vamos a cerrar. Y bien, pues nada más agradecerles. Hasta aquí creo que es el plan de estos tips que yo quería darle. Espero no haberme ido muy rápido. Espero me haya dado a entender con respecto a lo que les quería mostrar. Si tienen alguna duda, creo que en la parte de atrás, Fernando nos va a estar apoyando. Si nos das el link para donde se van a guardar estas sesiones, por si alguien más la quiere ver posteriormente y revisar la parte en donde Víctor se aceleró y se fue como loco, pero y si no, pues ustedes pueden revisar los datos. Espero también poderles compartir los archivos que utilicé para estos ejercicios y los puedan replicar una vez que vean o que ya hayan visto la sesión, para que trabajen, vean los ejemplos y entonces ustedes adapten toda esta información que nosotros vimos dentro de sus actividades. Fernando, pues te agradezco mucho la invitación, el que nos hayas apoyado también con toda esta parte de las sesiones. Y pues de mi parte es todo. Les agradezco que se hayan dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues nos vemos en la próxima. Recuerden, para quienes no me conocen, tengo un canal de YouTube que se llama Microsoft Excel a todo nivel. Échenle una buscadita en el buscador de YouTube y bueno, suscríbanse, ahí tenemos ya casi 500 videos con un montón de contenido de todos los niveles de Excel y bueno, espero haberlos ayudado y que se hayan llevado algo nuevo el día de hoy. Les agradezco mucho.